Los archivos los tienen en la plataforma, chicos. Selección, habíamos visto selección simple, habíamos visto selección doble y estábamos viendo selección compuesta, donde decíamos que dentro de un if, dentro de su bloque, podemos encontrar otra vez nuevamente selección, ya sea simple, como en este caso, o doble, como en este caso, que está dentro del bloque, a su vez de una selección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí es cuando hablamos de selección compuesta. Vimos por ejemplo, ¿no? Cuando si el ejercicio hubiera sido que lea un número y me diga si el número leído fue positivo, fue negativo o fue 0, ¿verdad? Pues entonces ahí tenemos 3 alternativas y todas dependen de una condición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sé que el número es positivo? Pues si es mayor que 0. ¿Cómo sé si el número es negativo? Pues si es menor que 0. ¿Cómo sé que el número leído fue un 0? Pues cuando es igual a 0. Ahí les decía yo que dependiendo desde la primera condición cómo la manejen, se derivan las siguientes. ¿Estamos de acuerdo? Y decía yo que cuando había, por ejemplo, X alternativas, la última ya no era necesario que la verificaran, ¿verdad? Si es la última. ¿Por qué? Porque pues si no se cumplió en una, si no se cumplió en la otra, y para eso nos sirve la selección compuesta, la que sigue, sin necesidad de poner la condición, es la última alternativa que teníamos en el problema. En este caso, del ejercicio que les acabo de indicar, ¿no? Entonces, dentro del bloque de una selección doble, en el else tenemos nuevamente una selección doble, por eso esto es una selección compuesta. ¿Cuándo va a ser necesario trabajar con selección compuesta? Cuando tengamos problemas donde el número de alternativas sean más de 2 y dependan de una condición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, habíamos visto ese ejercicio. Les decía yo, en clase habíamos visto, bueno, recordando un poquito lo que habíamos visto ya anteriormente, ¿verdad? Bueno, esto lo habíamos visto en algoritmos. Nuevamente repasando, selección simple es un bloque entendemos un conjunto de instrucciones, ¿verdad? Que dependen de una condición, que se ejecute ese bloque si la condición se cumple. Si la condición no se cumple, simple y sencillamente ese bloque nunca se va a ejecutar. Hablo de una selección doble cuando hablo de 2 bloques alternativos de los cuales solo se ejecuta uno, ¿verdad? Dependiendo de la condición. Si la condición es verdadera o se cumple, se ejecutará un bloque y se sale de la selección. Si la condición no se cumple, ejecutará el otro bloque y sale de la selección. Y recuerden que esto cuenta como una instrucción, ¿verdad? Que es una selección doble. Y eso ya lo habíamos visto en código como era, ¿no? En Java. Y hablo de una selección compuesta cuando son varias alternativas que dependen de una condición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tengo una condición dentro de su bloque, ¿verdad? Volvemos a encontrar una condición, ya sea por el sí o por el no, por ambas, dependiendo del problema. Y habíamos hecho un ejercicio precisamente, bueno, y esta es la selección múltiple, ¿no? Que son varias alternativas, pero estas alternativas dependen de un valor, y esa es la diferencia entre la selección compuesta y la selección múltiple. En este caso es el único es la única de las selecciones o de las alternativas que no dependen de una condición, sino de una variable que se compara internamente con los valores constantes que nosotros le damos. Eso ahorita lo vemos. Entonces vimos de la raíz cuadrada, ya en algoritmos lo habíamos visto, ¿verdad? También lo de que calcular el promedio. En selección compuesta, les decía yo, habíamos hecho un algoritmo que leía 3 números y nos mostraba el número mayor. Habíamos hecho este análisis. Y habíamos resuelto de las 3 formas con el algoritmo, ¿verdad? El problema, en donde en este caso, ¿verdad? Teníamos la selección compuesta que decíamos, y yo les mencioné ahí, acuérdense que ustedes tienen que formarse pensando siempre en la mejor solución, no en la solución que me resuelva mi problema y como programador me facilite. Yo simplemente voy a dar solución. ¿Cómo? Pues no importa. No, ustedes tienen que pensar siempre en la mejor solución, porque habíamos visto que también podíamos resolverlo, ¿verdad? Por ejemplo, déjenme ver si era de esta forma, ¿verdad?
que también es válido porque aquí hablo de una selección compuesta, esta también es válido, si N1 es mayor que N2, sí, el mayor es N1 y termina la selección. Si N1 no es mayor que N2, comparo N2 con N1, ¿verdad? Y N2 con N3, y si es el mayor, entonces el mayor es N2. Y si no, vean como aquí ya no hay ninguna otra condición. Están las tres alternativas, pero la última ya no le pusimos la condición. La que no era la solución, la mejor solución era déjenme ver. Era esta, ¿verdad? Donde les decía yo, todo está resuelto con selección simple. Me da el mayor, ¿verdad? Sí, para el usuario esto es invisible, para el usuario le resuelve su problema, pero no es la mejor solución porque decíamos que si el mayor era N1, al realizar todas estas comparaciones, la computadora sí encuentra que N1 es el mayor, lo muestra, pero después de mostrarlo sigue comparando y eso ya no está bien en mi programa porque entonces estoy haciendo que la computadora vuelva a comparar y luego vuelva a comparar cuando la solución ya estaba desde el primer bloque. Entonces, esta no es la mejor solución. Cuando tengan varias alternativas que dependen de condiciones, entonces se recomienda o deben de utilizar selección compuesta. ¿Por qué? Porque ya desde ahí obtenemos la solución a nuestro problema. No sé si lo recuerden y si quedó claro. ¿Cuál era? Esta no es la mejor solución. Esta sí es, ¿verdad? Aquí les decía yo, comparo y si es el mayor muestro N1 y si no, comparo a ver si fue N2. Si fue N2, muestro. Estas mismas condiciones que ven aquí son las que tenemos en el caso anterior, pero como están puestas en el caso anterior las selecciones, después de que ya tenía yo que era N1, volvíamos a entrar en estos bloques, ¿no? Y eso no es lo correcto. Entonces, no sé si eso quedó claro. Vamos a hacerlo en Java. Vamos a leer tres números y vamos a mostrar al número mayor. Vamos a utilizar el operador lógico AND o I. Estamos de acuerdo que utilizamos NFD. Entonces vamos a hacerlo en Java. No sé si tengan preguntas, me pueden decir. Ese ejercicio ya lo habíamos resuelto en algoritmos. Entonces, lo vamos a hacer ahora en Java. Vamos a encontrar el mayor de tres números. ¿Tienen alguna pregunta? Me pueden decir, ¿eh? Bueno, entonces si vamos a leer tres números, ¿verdad? Vamos a declarar tres variables para los tres números, así como lo hicimos en nuestro algoritmo. Y podemos una donde almacenemos el número mayor. Entonces vamos a decirle al usuario que ingrese los tres números. Como vamos a utilizar el método de la clase JOptionPaint, entonces hay que convertir con el método parseInt. Nos devuelve la cadena que nos devuelve el método JOption, el método showInputDialog, ¿no? De la clase JOptionPaint. Ingrese el número. Luego también el segundo número. Vamos a guardarlo en la variable N2 y también
Vamos a leer el número, el tercer número, ¿no? Y lo vamos a guardar en la variable n3. Ya que tenemos los tres números, ahora sí viene la selección, ¿verdad? Son tres alternativas. Entonces, para que n1 sea el mayor, pues entonces tendríamos que comparar si n1 es mayor que n2 y el AND en Java es el doble ampersand y n1 es mayor que n3, ahí está, ¿no? Para que n1 sea el mayor de los tres, tiene que cumplir dos cosas. Tiene que ser mayor que el segundo y también, ¿verdad? Tiene que ser mayor que el tercero. Si se cumplen estas tres, voy a seguir la sintaxis. Por sintaxis, sigue bloque y entonces el bloque se abre con llaves, ¿no? Y ahorita vemos cuáles sí son necesarias y cuáles no se necesitan. Entonces, sí, el mayor va a ser n1, porque declaré una variable mayor, ¿no? Entonces, para darle uso, no voy a mandar a escribir, simplemente guardo quién fue el mayor. Si no se cumple esto, ¿verdad? Entonces, hay otras dos alternativas. Entonces, en el si no, como nuevamente, otra vez, y recuerden, sigo la sintaxis, if llaves y else llaves. Por sintaxis, ambos llevan. Al final veo cuáles no necesito. Porque cerrar mal una llave, recuerden que puede generar que mi programa marque errores o que si no marque errores porque sintácticamente esté bien, que no funcione correctamente si los bloques no están correctamente delimitados. Entonces, ok, si no, hay otras dos alternativas, entonces va una selección doble. El que sigue, ¿quién sería? Pues N2, ¿no? Entonces voy a preguntar si N2 es mayor que N1 y también N2 es mayor que N3, ahí estamos ya comparando con los otros dos números, pero ahora a N2. Entonces, el mayor es el segundo. ¿Dónde viene la tercera alternativa que les decía yo? Bueno, aquí por sintaxis decíamos llaves, ¿no? Estoy siguiendo la sintaxis. Entonces, el mayor es N2 y entonces viene la tercera alternativa y es donde ya les decía yo. Ya no necesitan comparar. ¿Por qué? Porque ya contemplé la primera, ya contemplé la segunda. Si el mayor no fue N1, si el mayor no fue N2, el mayor es N3. Estamos hablando de que suponemos que los números son diferentes. Entonces el mayor es N3, ¿verdad? Entonces ya cuando yo salga de toda mi selección, de todos mis manejos de mis alternativas, está la primera, como está hecho este algoritmo es exactamente lo que teníamos aquí. Comparábamos N1 con N2 y N1 con N3 y mostrábamos N1. Y en el no es donde tenemos la selección doble. Así lo estamos resolviendo aquí. Si N1 es mayor que N2, ya el mayor es N1. Y si no, aquí es donde tenemos la selección doble. Bueno, entonces cuando salgamos de la selección ya podemos mandar a escribir, ¿verdad? JOptionPaint.showMessageDialog. Aquí vamos a poner el número mayor y mandamos a poner al número mayor. Bueno, lo compilamos, que no tengamos errores. Y ahora sí analizamos los bloques. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí digo, este bloque solo tiene una asignación. Podemos eliminar llaves. Entonces voy a eliminar estas llaves. No la sangría, acuérdense que la sangría nos ayuda para darle visualmente, no es regla, ¿verdad? Nos ayuda a ubicar bloques. Entonces, si yo borro, ok, vamos a esta otra selección. Bloques solo contiene una acción. También puedo eliminar las llaves.
Le dejo su sangría para que yo ubique que ese bloque, esta asignación es el bloque del if. En el else igual, su bloque solo contiene una asignación, entonces también podemos eliminar las llaves del else. ¿Estamos de acuerdo? Voy al else. Este es el bloque del else, del si no. Y yo digo, ¿cuántas acciones tiene el bloque de esta instrucción? Díganme cuántas instrucciones tiene. Dos. ¿Dos para todos? ¿Sí? ¿Para todos? Pues solo tiene una. Hay una porque están juntas. Acuérdense que esto es una selección doble y su sintaxis es de aquí hasta el bloque del else. Esto es una sola acción. Esto, les decía yo hace ratito, esto es una sola acción. Esto es una sola acción. Esto es una selección simple. Esto es una selección doble. Cuenta como una instrucción. Entonces, eso me ayuda a ver mejor, más claro. Ok, aquí tengo un if else, es lo único que tengo, no hay otra cosa. Entonces, esto de aquí hasta acá es una selección doble y no hay más. Por lo tanto, esto es una sola instrucción. También puedo omitir llaves, no son necesarias. ¿Por qué? Porque el bloque del else solo contiene una acción que es una selección doble. Entonces, vean cómo se simplificó mi programa. ¿Estamos de acuerdo? Pero después de que ya analizamos los bloques, aquí ya solo una asignación y de este solo una selección doble y su cuerpo de este solo una asignación y del else también una asignación. No sé si quedó claro. Sí, profe. Ok, gracias. Si aún les cuesta ver los bloques, dejen las llaves, porque si no las quitamos correctamente, puede hacer que nuestro programa no funcione. Entonces vean como no marca error, sintácticamente está bien, vamos a ejecutarlo. Nos va a preguntar, nos va a pedir los tres números, por ejemplo, vamos a ingresar el 1, el 2 y el 3, y me dice el número mayor es 3. Entonces vean como de los tres números leídos, solo muestra al mayor de los tres, ¿no? Por ejemplo, si ponemos 10, 7, 2, ¿no? El número mayor es 10. Entonces vean como de los tres números que lee, solo me muestra al número mayor, que es lo que mandamos a mostrar aquí. Y nuestro número mayor ya lo fuimos guardando, dependiendo de las comparaciones que hicimos de las alternativas, ¿verdad? Ya fuimos guardando el número mayor. Preguntas. Entonces, lo resolvimos exactamente igual que como lo habíamos hecho acá. Vean, del lado del sí escribo y del lado del no ejecuto una selección doble o coloco una selección doble. Entonces, del lado de sí, que si se cumple, guardo el mayor N1 y si no, tengo mi selección doble para el manejo de las otras dos alternativas. La tercera alternativa ya no necesita la condición. ¿Por qué? Porque las otras dos ya las consideramos antes y si no fue una ni fue la otra, la única alternativa que queda es la del tercer número. Entonces ya no necesitamos volver a poner una condición porque entonces otra vez estamos poniendo código de más que no es necesario. No sé si tengan alguna otra duda. Aquí vean cómo ya estamos usando el operador lógico y que nos ayuda a evitar hacer una comparación y luego otra comparación de manera separada como lo teníamos en nuestro otro algoritmo aquí. Creo que era, déjenme recordar si era el 1. Aquí está, ¿no? Aquí está lo mismo, pero separado. Si N1 es mayor que N2, sí. Comparo ahora, N1 es mayor que N3, sí. Pues ahora el mayor fue N1. Aquí están separadas sin utilizar el operador lógico y. Entonces, el y me ayuda a ahorrarme otro bloque, otra selección, otra comparación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, también eso es importante el aprender el uso de los operadores lógicos. Entonces, acuérdense que un doble ampersand
es el representante del operador lógico y. Este operador también funciona con uno solo. Eso también viene indicado en sus notas. Ahí está, no me marque error. ¿Alguien lo leyó o alguien sabe qué pasa si yo coloco solo una vez el operador? Y ahí está, funciona exactamente igual. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre colocar una vez o dos veces el operador? Lo mismo en C, quien ha programado en C, en C++, funcionan igual. ¿Cuál es la ventaja si yo ya empiezo a pensar en eficiencia? ¿Nadie sabe? ¿No lo ha leído? Vienen sus notas. Con un operador, acuérdense, hablamos de un I, un operador lógico I, y dijimos que un I, para que la evaluación sea verdadera, ambas comparaciones, ambas condiciones tienen que ser verdaderas. Si una de las dos es falsa, entonces esto se hace falso. Por eso es que utilizamos un I, porque yo necesito que se cumpla que N1 sea mayor que N2, y también tiene que ser mayor que N3. No basta que el primer número sea mayor que N2, porque si no es mayor que el otro, pues ese número, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el mayor de los tres. Entonces, en un I en general se utiliza cuando se necesita o se requiere que se cumplan dos condiciones. Entonces, verdadero y verdadero es cuando me va a dar verdadero. Si uno de los dos es falso, la comparación va a ser falsa. Ah, pues por eso es que dice, si tú me pones una sola vez, te evitas que yo tenga que comparar esta. Eso es el sistema operativo, ¿verdad? Dice, si yo evalúo esta y fue falsa, me quedo con ese valor. Y entonces esto sería falso y efectivamente no es necesario. Si ya N1 no fue mayor a N2, no necesitamos ya que compare con N3, porque N1 no es el mayor y ya se iría para acá. Entonces, un solo ampersand evalúa solo la primera condición. Y si es falsa, con eso garantizo que esto es falso. No necesita la evaluación de la segunda condición y directamente se va al caso en el que la condición fue falsa, que sale el... No sé si me di a entender. Sí, Miss, yo sí la entendí. Gracias. Sí, ¿Los demás, chicos? sí. Sí, profe, también. Ah, ok. Bueno, entonces, esa es la utilidad de utilizar una vez el ampersand o utilizar dos veces el ampersand. En general, ¿verdad? Para la evaluación completa, bueno, se usa el doble ampersand. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de selección compuesta. Otra vez, ¿cuándo voy a usar selección compuesta? Cuando ustedes tengan más de dos alternativas que dependan de condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Que dependan de condiciones. ¿Por qué podemos tener más de dos alternativas, pero que esas alternativas dependan de un valor? ¿Verdad? Entonces, ahí en los lenguajes de programación tenemos la ventaja de que existe la selección múltiple, en donde dicen, no te pongas, si son varias alternativas, ¿para qué usas tantas condiciones, si lo único que vas a comparar es si son iguales? Entonces, cuando queremos o cuando tengamos un problema de varias alternativas que dependen de un valor, dice, solamente dime qué variable y dime con qué valores quieres que compare, e internamente la computadora es quien va a evaluar. Y cuando sea igual que alguno de los valores, entrará al bloque correspondiente y se sale. Entonces, con esto garantizamos que solo se ejecuta un bloque de todas las alternativas disponibles que hay, solo ejecuta uno y se sale de la selección múltiple. Igual, esto cuenta como una sola instrucción, desde que inicia hasta que termina. Recuerden que eso es lo que yo les dije desde la primera unidad. Aquí inicia y en este puntito terminaba la acción.
Aquí inicia y aquí termina. Y cuenta como una sola acción en algoritmos y como una sola instrucción ya en el lenguaje. Entonces vamos el ejercicio que hicimos para selección múltiple fue hacer un algoritmo que leyera un número entre 1 y 7 y nos mostrara el nombre del día, ¿no? Entonces, nada más ver la sintaxis de la selección múltiple. La instrucción switch. Esa es la que es palabra del vocabulario y Java la reconoce como precisamente representante de la selección múltiple. Se le denomina switch case porque el case es la palabra del vocabulario que utilizamos para indicar cuáles son los valores con los que queremos que compare. Entonces comparará con el valor 1, valor 2. Y aquí es importante que hagamos uso de otra instrucción que viene representada por una palabra del vocabulario también, que lo que hace es que una vez que entró a un bloque, ¿verdad? El que garanticemos que se va a salir de ese bloque y ya no va a seguir con el siguiente, es precisamente esa instrucción. Si ustedes olvidan incluirlo al final, entonces se ejecutará el siguiente bloque y con eso estaremos rompiendo con lo que es el sentido que le damos a la selección múltiple de que solo se ejecute un bloque. Por eso aquí se los coloco en amarillito para que no lo olviden. Después de colocar el bloque de instrucciones que yo quiero que ejecute en caso de que coincida con un valor, hay que incluir la instrucción break para que entonces con esto se salga de las alternativas. Si no lo coloco, se pasará al segundo bloque directamente y entonces esto va a hacer que mi programa no funcione de manera correcta. Otras cosas que tenemos que observar y que tal vez también en algunos otros lenguajes no funcione así. En otros lenguajes, lo que tengo aquí a fuerza debe de ser una variable ordinal. ¿Qué quiere decir? Que los valores que pueda tomar siempre sean valores que llevan un orden y que de un valor le sigue otro. Por ejemplo, nosotros los números enteros son números ordinales. ¿Por qué? Porque al 1 le sigue el 2, ¿verdad? Únicamente. Al 2 le sigue el 3, al 3 le sigue el 4, etcétera, ¿no? Siguen un orden. ¿Qué otros tipos de datos? Los tipos caracteres. Para la computadora, todos los caracteres también tienen un orden internamente. A la A minúscula le sigue la B minúscula, la C minúscula y así sucesivamente. O a la A mayúscula le sigue la B mayúscula, etcétera, ¿verdad? ¿Qué valores no tienen esta característica? Los números reales, ¿verdad? Al número 1, le sigue un infinito de números. No hay un orden, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es un tipo de dato de una variable o de una expresión. Aquí entre paréntesis me va a generar un error. No pueden ir aquí. Y a partir de la versión 8 de Java, lo que también me permite utilizar, que tampoco se permitía en las versiones anteriores, es el tipo string. Todos estos son los que sí se permiten, todos estos son ordinales. ¿Estamos de acuerdo? El real no. Y el que ya se incluye a partir de la versión 7 de Java es el tipo string. ¿Esto qué quiere decir? Que también pueden colocar una variable que sea un string y aquí comparar directamente con cadenas. Y eso también se puede. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es para que tengamos cuidado. Los valores duplicados no están permitidos, nos marcaría un error. La declaración predeterminada. Acuérdense que decíamos que hay una cláusula, ¿verdad? Que se suele reservar para manejo de errores. No es obligatoria, pero suele ser muy útil cuando nosotros queremos hacer algo en el caso de que no se coincida con ninguno de los valores. Se incluye esta cláusula. En Java, esa cláusula viene representada por la palabra default. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el default es, si no fue ninguno de estos valores, entra aquí y entonces me escribiría o ejecutaría el bloque correspondiente. Como es el último bloque, aquí puede o no puede llevar el break. Ya no es necesario porque lo que le sigue pues ya es el fin de la selección múltiple que aquí inicia y aquí termina. Por lo tanto, el break también aquí es opcional.
Dice, la declaración de interrupción se usa dentro del switch para finalizar una secuencia, un bloque, ¿no? La declaración es opcional. Si se omite, la ejecución continuará en el siguiente case, por lo que yo les decía, no hay que omitirlo. Entonces, aquí viene un ejercicio, ahí le asigna un 2, esta es la variable que va a comparar, está bien, el tipo es entero, si es válido, entonces no me va a marcar error. Y dice, si es un 0, aquí va a comparar el valor de i. ¿Por qué el valor de i? Porque fue la que colocamos entre paréntesis. En caso de que sea un 0, entonces la va a comparar con 0. Y si es igual a 0, entonces va a escribir i es 0. Y el break que yo les decía, para que se salga. Si no fue 0, entonces va a comparar con 1. Si es igual, va a escribir i es 1. Y su break. Si no fue 1, entonces compara con 2. Y va a decir i es 2 si son iguales. Y su break. Y si no fue 1, no fue 2, perdón, si no fue 0, no fue 1 ni fue 2, entonces entrar aquí diría que i es mayor que 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como i tiene un 2, no va a entrar aquí, no va a entrar aquí, va a entrar aquí, y entonces lo que va a escribir es i es 2. Y va a terminar nuestro programa, que es lo que es la salida, ¿no? Entonces vamos a hacer el de los días de la semana que dijimos. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a ponerle días o día, ¿verdad? Y aquí vamos a ponerle aquí. Entonces, aquí le vamos a decir que ingrese un número. Pues al usuario, ya. Y ya que tengamos ese valor aquí en nuestra variable D, es donde vendría nuestro switch. ¿Qué variable es la que quiero saber qué valor tiene? Pues la variable D, ¿no? Y ya viene el inicio y el fin del switch. Recuerden que también lleva inicio y fin. Entonces, con la palabra case, con un espacio para que identifique esta palabra, colocamos los valores con el que queremos comparar. Entonces, si fue un 1, ¿verdad? Vamos a decir, o vamos a ponerlo en un string, para que sea string nd. Y bueno, aprovechamos ahorita para explicar. Case 1, entonces nd es igual a lunes. Coma y su break. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en caso que sea 2, será martes. En caso que sea 3, entonces será 4, será jueves. Será 5, ¿verdad? Será viernes. Que sea 6, será sábado. Eso que sea 7. Ahí están todas mis alternativas, ya son 7 alternativas. Será domingo. Y si no escribió uno de estos días el usuario, lo que yo voy a querer es que me escriba default. Entonces, para el default, ¿verdad? Vamos a poner nd. Y aquí es donde no es necesario el break. Y aquí vamos a decir, el día es... Y aquí... Vamos de acuerdo, vamos a ver si no cometí errores. Creo que no. Ahí está.
ejecutamos, le damos un 4, por ejemplo, me dice el día es jueves, ¿estamos de acuerdo? Si yo lo ejecuto y le pongo un 9, por ejemplo, o cualquier valor que no sea de entre 1 y 7, un 9, entonces me dice el día es inválido. Y ya, vean cómo me evité todas las comparaciones que hubiera yo tenido que meter en una selección compuesta, y me lo evito, ¿por qué? Porque la variable depende de un valor, que son el valor con el que yo comparo, que me da las diferentes alternativas. No sé si quedó claro, chicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Claro, claro. Gracias, chicos. Pues bueno, hay que seguir practicando, hay que seguir estudiando. Mañana empezamos con ciclos, ¿verdad? Vamos a hacer varios ejercicios con ciclos. Si tienen dudas, ahorita resuelvan sus ejercicios, su taller. Si tienen dudas, mañana me dicen. Y bueno, eso sería por el día de hoy. Ok, chicos. Hola. Mande. ¿Sí? Hola, Ok. profa. Ok, es que como aquí me sale insuficiente calidad de red, yo espero que sí se haya escuchado todo el video. Sí, sí se escuchó, profa. Ok, ¿Sí bueno. escuchó? Entonces,